Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que tal vez a muchos les impresione, que es cómo lograr tus metas y ambiciones en 6 pasos fundamentales que son muy necesarios para conseguir cualquier meta o ambición que quieras cumplir, sea a largo o corto plazo. Estos consejos quiero decir que yo los saco por medio de mi experiencia y por experiencia de otras personas que son exitosas, que yo he visto con el tiempo. Y quiero decirles que simplemente hay que seguir desarrollando este contenido de desarrollo personal. Y pues bueno, para los que no me conozcan, soy Carlos Javier, el creador de Kongs, de la marca Kongs, que es una marca que se va a estrenar en poco tiempo, no falta mucho creo. Entonces, si me permiten, y para comenzar, deje menciono las 6 pasos, 6 consejos que yo voy a dar para conseguir esas metas y ambiciones. Si permiten, las menciono. La primer consejo que yo doy para lograr tu primera meta o ambición que te hayas propuesto, porque primeramente siempre te tienes que poner un objetivo, sea corto, largo, corto, mediano, largo plazo. Entonces, pues bueno, y ojo, recuerden que el largo plazo es de 7 a más años, ¿eh? Y a corto plazo es 3 meses. Entonces, y a mediano son como de, de eso, ¿sabe cuánto? Creo que de eso a 6 años. Pero bueno, y pues yo lo que pienso es que uno de los consejos que yo te voy a dar es confía en Dios, confía en nuestro Padre Dios, confía en Él y sigue adelante. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que confiar en Dios, ¿sí? Así como lo escuchaste, tú tienes que confiar en Dios porque Él es tu creador, Él es el que te ama profundamente y Él siempre va a estar a tu lado. Nunca te va a abandonar. Ahorita, por ejemplo, tengo a mi Señor Jesucristo aquí al lado. Y aunque no lo vean, aunque yo no lo veo, sé que está ahí. Eso es confiar en Dios, eso es tener fe en Dios. Saber que está aquí contigo a tu diestra, o sea, a tu derecha, para los que no sepan qué es diestra. Sí, por ejemplo, aquí a mi derecha, aquí sentado está mi Señor Jesucristo y aunque no lo vean, aunque no lo, bueno, que sí, que no lo vean, y aunque yo tampoco no lo veo, sé que existe y eso es fe. Eso es lo que te alimenta. Entonces, ten fe en Dios, intenta confiar más en Él, confía en sus planes, en sus obras. Irás, ¿y cómo confío en Él? Fácil. Obviamente sí te digo que es complicado confiar en Dios, porque como tú no lo ves, tú a veces no lo oyes, no sabes cómo es su voz, no sabes cómo es su rostro, no sabes cómo es. Y es difícil, y lo sé porque yo lo pasé. Pero simplemente intenta leer su palabra diaria, intenta leer la Biblia todos los días, por lo menos un capítulo. Y ve y memorízate algunos versículos, apréndolos y piensa como qué te quiere dar a entender Dios. ¿Sí? Y acércate más a Él, órale, agradécele, témele, porque es lo más importante, tener temor de Dios, porque eso te ayuda a no cometer pecado. Intenta siempre que tu corazón esté bien con Él. Si no, no vas a poder cumplir ninguna meta, ambición, aunque siento que es una de las partes, no siento, es una de las partes importantes para cumplir todas tus metas y ambiciones, y es normal. Y el siguiente paso, que también creo que es un paso muy fundamental para lograr cualquier meta de misión, sea largo, mediano, largo plazo, corto, mediano, largo plazo, que me confundo, es dejar lo que... reflexionar cómo lo vas a hacer. Sí, así como lo oyes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr ese objetivo y esa meta? Piensa, ¿cuál es el camino a seguir? El de Dios. Siempre, primeramente, siempre tiene que ser el camino de Dios. Es su camino de verdad y como dice su palabra, en el camino de Dios, pues por atadura y por atadura vienen todas las cosas, las demás. ¿Sí?
Entonces, primeramente, enfócate en cómo lo vas a lograr, con qué emprendimiento lo vas a lograr, con qué esto y con qué el otro. Obviamente, siempre y cuando esté bien a los ojos de Dios, y si no, pues no lo hagas, aunque vayas a ganar mucho dinero. Porque en la palabra dice que no acepten ganancias injustas, y así es como lo dice. Entonces, pues ese es el segundo consejo que yo doy, que es uno de los más importantes también, que la verdad todos estos 6 pasos son muy importantes y muy fundamentales para lograr cualquier meta y visión. Y la verdad el tercer paso y que es muy importante es dejar de pensar que todo lo sabes. Y dirán, ¿por qué estás volteando mucho para la izquierda? Porque ahí tengo la libreta donde ahí dicen las partes, que obviamente no la voy a mostrar porque si no, pues de que tuviera chiste, ¿no? Y pues es que lo hago por si acaso se me olvida y no estar como... Es que la última vez lo que pasó es que se me olvidó uno y me quedaba pensando y decía, ¿qué me tenía que decir? Y por eso les decía anotar los puntos. Y ya los demás, nomás anoté los puntos y ya nomás le di para adelante. O sea, ya lo desarrollé normalmente, así como naturalmente, así como lo estoy haciendo. Nomás planifiqué los puntos. Y pues bueno. Entonces, continuando con el tema, el tercer paso es dejar de pensar que lo sabes todo. Sí, es ese paso, simplemente ese simple paso. Dejar de pensar en que lo sabes todo. Porque tú no sabes nada. Tal vez tú sepas más que yo. Tal vez yo sepa más que tú. Tal vez tu amigo, tu amiga sepa más que tú. Y es normal. Porque cada quien tiene sus cualidades, sus experiencias, todo. Por ejemplo, tú no te vas a comparar el conocimiento que tiene un multimillonario de 60 y tantos años al que tienes tú con 17. Claro que no. No te vas a comparar de experiencia ni en conocimiento. Claramente te va a ganar por 20. Porque si es como, por ejemplo, es como si te preguntaran, ¿cómo facturas 20,000 pesos al mes? Y tú dices, pero es que yo nunca he facturado eso, ¿cómo te voy a decir, no? Si ni siquiera lo he logrado. Y el multimillonario te lo va a contestar súper fácil, súper sencillo. ¿Por qué? Por tanta experiencia que tiene. Como es más inteligente. Obviamente hay casos donde, obviamente, por ejemplo, tal vez el multimillonario no sea tan inteligente en una parte y tú sí. O tal vez tú no seas tan inteligente como él en otra parte. Es normal, porque cada quien tiene sus partes inteligencias, su territorio, por así decirlo. Bueno, pues tal vez el tuyo sea el campo del marketing y tal vez no tanto serían lo que es la creación no, editar vídeos. Tal vez lo tuyo no sea eso, tal vez lo tuyo no sea editar vídeos, tal vez sea lo de marketing, estrategia de marketing. Tal vez lo tuyo no sea grabar videos, aparecer en redes sociales. Tal vez lo tuyo sea hacer el branding, hacer el marketing. Es normal. O tal vez, por ejemplo, ese multimillonario que está allá, tú puedes... ese multimillonario que está allá, tal vez no sea tan bueno en marketing. Y por eso tiene a personas en marketing, por eso tiene a empleados en marketing. Para poder conseguirlo. Sí, es normal. Es muy normal eso, es muy normal que haya campos donde tú seas más inteligente que otras personas que tienen 70 y tantos años, por obvias razones. Porque tú estudiaste eso, porque esto, porque lo otro, ya lo has puesto en práctica, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y ya me estaba desviando un poquito del tema. Dejando de desviarnos del tema, tú tienes que saber bien que tú no lo sabes todo. Y siempre va a haber personas más inteligentes que tú en muchos aspectos, muchos. Y no te tienes que creer el que lo sabe todo, el que todo lo sabe, el que todo lo comprende y no buscar ayuda. Porque ese es el peor error que cometen muchos. Es el error que cometen muchos. Entonces, intenta de no creerte el sábelo todo, porque eso te va a llevar al fracaso, porque vas a creer que tú lo sabes todo cuando no sabes nada y simplemente vas a fracasar por obvias razones. Entonces, pues bueno,
Y el cuarto punto es aprender de nuestro Señor Jesucristo y de los demás. ¿Sí? Aprender de nuestro Señor Jesucristo que está aquí a mi diestra y aprender de los demás. Aprende de cómo era nuestro Señor Jesucristo. Por eso puse en primer punto, acércate más a Dios, confía en nuestro Padre Dios. Ese fue el primer punto que yo puse. ¿Sí? Fue por esa razón. Entonces tienes que aprender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Era amable, era bueno con los demás, no tenía el orgullo y el ego hasta las nubes, era humilde y compasivo con los demás, era amoroso. Entonces por eso por medio de las escrituras por medio de las escrituras sabrás cómo era Jesucristo, cómo era nuestro Señor Jesucristo. Y tú actúa como, no actúes, sino más bien haz lo que, lo que Dios manda. Sé como nuestro Señor Jesucristo, sé como Él que dio su vida por los demás, sé como Él que es humilde, es bueno, es amoroso con los demás, sé así. Y también puse que aprenda a los demás porque de cualquier lado se aprende, ¿sí? Es un paso fundamental para cumplir metas y objetivos que es aprender de los demás. Por ejemplo, tú no vas a aprender, me equivoqué de palabra. Tú tienes que aprender de los demás, sea o no sea tu campo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué podría decir? Que por ejemplo hasta con un camarero podrías hablar y sacar algún tema de marketing o algún tema de publicidad. Porque como dije hace rato, hay personas que son más inteligentes que tú en algunos campos y es normal. Y aunque no lo parezca. Y entonces intenta aprender de los demás, quieras o no, es un paso fundamental, un paso donde te va a ayudar mucho a crecer y donde te va a ayudar a prosperar. Y en el quinto paso es dejar de reflexionar tanto tiempo y más bien actuar. ¿A qué me refiero con esto? Que dejes de tanto pensar, porque mira, existe un síndrome que existe que se llama parálisis por análisis. No sé si lo han escuchado. Ese tema es que tú te paralizas cuando piensas tanto. O sea, no que te quedes quieto, 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 sino se refiere que tengas miedo de hacer algo por tanto, pensar lo tanto. Que por ejemplo no te avientes a lo desconocido por estar pensando, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa el otro? ¿Y qué tal si pasa el otro? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si esto? No, olvídate de eso. No pienses que no lo vas a lograr. Lo contrario, piensa que lo vas a lograr como si en verdad lo fueras a lograr. Ese es el plan. Entonces no te paralices por pensarlo tanto. Si tú sabes bien que ese es el camino correcto, ve por ese camino. No lo dudes, aunque sepas que qué tal si pasa esto, qué tal si pasa el otro, qué tal si fracaso. El tal miedo al fracaso es normal. Entonces no dejes que eso te consuma, que te paralice y no hagas nada por ello. Porque tu yo de 80 años estará orgulloso si lo tomas aún así, aunque pueda haber mil y un fracasos. Porque si salen bien, imagínate. No pienses, ¿qué pasa si sale mal? Piensa, ¿qué pasa si sale bien? ¿Qué pasa? Pasará que tu yo de 80 años se sienta orgulloso de que haya tomado esa decisión, aún con tanto miedo que le tuvo. Y el sexto paso, sí, siempre haz algo que te incomode, que es uno de los pasos más fundamentales de todos, que es haz algo que te incomode, ¿sí? Intenta siempre hacer algo que te incomode cada día. Sea grabar un video, sea bañarte con agua fría, sea lograr algo.
sea pues, salir a correr, sea ir al gimnasio, sea exponer. Mira, es por ejemplo, muchos, yo me tomo en cuenta, muchos se paralizan cuando hablan en público. Y a mí también me pasaba. A mí me pasaba eso de que me paralizaba porque tenía miedo de qué dirán los demás, el clásico miedo ese, ¿no? Que nos detiene a toda persona, que es qué dirán los demás. Y la verdad es normal pensarlo, pero hay que afrontar ese miedo sea como sea. Si tú, por ejemplo, tienes miedo a exponer en clases, a exponer en algún evento, en algún grupo social, tú no necesitas ser un experto para para hablar de un tema. Por ejemplo, yo no soy experto en marketing. No, yo no soy experto en marketing, no soy experto en desarrollo personal. Claro que no. Pero yo estoy diciendo lo que yo sé. Porque ni el multimillonario ni el multimillonario de 70 y tantos años, él no es experto en marketing. Aunque te digan, soy el aunque te digan, es el experto en marketing, no es experto. O sea, tiene más experiencia que tú por obvias razones, por la edad, por los aprendizajes, por los errores, por los fracasos. Sí, pero no es experto, no lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, no te paralices, no, intenta siempre afrontar sus miedos. ¿Sí? Si por ejemplo tú tienes miedo a hablar en público, que ese también es uno de los miedos que yo tengo. Por ejemplo, yo estoy superando mi miedo haciendo este contenido. Estoy superando ese miedo por este contenido que estoy grabando, y primeramente siempre Dios, que Él siempre me ayuda, que nuestro Señor Jesucristo que está aquí me ayuda mucho. Y tal vez no lo parezca en mis videos que tengo miedo a hablar a la cámara, pero sí, al principio cuando estaba grabando, sí tenía, hasta me estaban sudando un poquito las manos y aparte me estaba poniendo un poquito nervioso. Entonces, pues imagínate. Y con esto estoy superando totalmente mis miedos, imagínate. ¿Sí? Entonces intenta siempre hacer algo incómodo, algo que te incomode y no te paralices. Simplemente avanza. Y pues bueno, con esto acabamos los 6 puntos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, porque la verdad sí me tomó tiempo pensar los puntos porque dije, como qué podría poner, ¿no? Pero bueno, gracias a nuestro Padre Dios que está en los cielos y gracias a mi Señor Jesucristo que está ahorita, que gracias a Él acabamos este video. Y muchas gracias por ver y espero que les sirvan estos consejos y adiós.